¿En qué piensa la señora von der Leyen cuando reclama una política exterior más realista? ¿En qué se traduce la autonomía defensiva que Europa requiere ahora que Estados Unidos ya no es un socio fiable? O sea, ¿la autonomía europea incluye regatearle a Estados Unidos el uso de las bases para atacar Irán o no incluye? Desmarcarse de Pedro Sánchez tiene en una parte de la clase política española mejor prensa que desmarcarse de Donald Trump. Basta que von der Leyen se resista a criticar los misiles israelíes que riegan de escombros Teherán para que aquí sea recibida, por una parte al menos de la política y de la prensa también, como la estadista infalible que es fuente de autoridad inapelable. Las decisiones sobre operaciones militares las tendrá que tomar aquí, el nuestro de aquí, como en Francia Macron, como en Italia la señora Meloni, los gobernantes que responden ante su sociedad. Y lo inmediato está siendo defender Chipre, o disuadir a Irán y a Hezbollah de que ataquen bases en Chipre, evitar a toda costa que un misil iraní caiga en Turquía, que es territorio OTAN, y paliar cada uno en su país las nefastas consecuencias económicas de una guerra, o sea, el precio de los combustibles y la valoración de las grandes compañías en bolsa. ¡Ay, las bolsas! Por si acaso, el enésimo propósito o pronóstico que ha hecho Donald Trump, que es este de la guerra ya está casi acabada, pues también fallara, porque tampoco sería el primer pronóstico que hace Trump y que no se cumple, ¿no? Son los gobernantes nacionales los que han de tomar medidas y los que se retratan ante sus gobernados. Por supuesto, aquí el nuestro, que es Sánchez. Son las declaraciones nada menos que de la presidenta de la Comisión Europea, que en un ejercicio que, como le han recordado algunos de los socios comunitarios, algunos de los países que integran la Unión, de los 27 países, excediendo el margen de su capacidad de competencia, dijo que en realidad estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo orden mundial y que por tanto las reglas que había hasta ahora, esas reglas cuyo espíritu tendría ella que proteger, el espíritu europeo que siempre se había identificado con la protección del derecho internacional, pues que esas reglas han empezado a cambiar. And I want to be clear. There should be no tears shed for the Iranian regime. Quiero ser clara, no se debe llorar por el régimen iraní que ha infligido muerte e impuesto represión a su propio pueblo y que ha causado devastación y desestabilización en toda la región a través de sus aliados armados con misiles y drones. Europa ya no puede ser guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido y ya no volverá. Siempre defendimos y defenderemos el sistema basado en normas que ayudamos a construir con nuestros aliados, pero ya no podemos confiar en él como la única forma de defender nuestros intereses, ni asumir que sus normas nos protegerán de las complejas amenazas que enfrentamos. Por lo tanto, necesitamos construir nuestro propio camino europeo y encontrar nuevas formas de cooperación con nuestros socios. El último mensaje de la presidenta de la Comisión Europea, que parece avalar, por tanto, la ley del más fuerte. Estamos hablando de la mujer que, en nombre de un continente, se fue al campo de golf que tiene Donald Trump en Escocia a firmar allí, en la residencia del presidente de los Estados Unidos, el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa, al que, por cierto, Trump somete continuamente a su baile con los aranceles. Ignacio. A mí me ha parecido muy decepcionante por parte de von der Leyen. Primero porque, sí, es cierto, nadie va a derramar una lágrima por el régimen iraní, pero la principal amenaza que tiene hoy Europa no es el régimen iraní. Es ese supuesto aliado que un día nos amenaza con aranceles, otro día con vulnerar la integridad territorial de un país de la Unión Europea como es Dinamarca, en Groenlandia. Al siguiente nos mete en una guerra cuyas consecuencias pagamos en Europa, no solamente por el precio de los combustibles, sino también porque si hay una crisis humanitaria en Irán, cosa probable si siguen los planes de la CIA, que hablan de incentivar a las milicias kurdas para intentar una guerra civil dentro de la propia Irán, pues esas consecuencias no van a ser para Estados Unidos, van a ser de nuevo para Europa. Y yo creo que, más allá de que se haya cedido sus competencias, el análisis es muy cojo, en el sentido de que sí, se ha roto el orden internacional, pero ¿quién ha sido? ¿Los extraterrestres? ¿Llegó alguien? ¿De dónde ha venido esa ruptura del orden internacional? Pues ha venido de ese supuesto aliado con el que von der Leyen mantiene una actitud de ponerse de perfil de forma permanente para vergüenza de toda Europa, en mi opinión. Yo creo que son declaraciones muy desafortunadas y creo que además muy inútiles a la hora de gestionar a
a Estados Unidos, porque lo que incentiva que Estados Unidos siga haciendo estas cosas con su socio europeo es precisamente esta debilidad europea que visualiza su propia cabeza. Y en esta encrucijada europea, Ignacio, la posición de España, no a la guerra, que en el momento político, luego analizaremos en qué momento cae, en pleno ciclo electoral, a pocos días de las elecciones en Castilla y León, pero trascendiendo eso, ¿qué impacto puede tener, más allá de la lectura que pueda hacer el gobierno y en particular Pedro Sánchez, de el impacto político que pueda tener? En Europa, esto... ¿qué recorrido puede tener? Mientras tenemos el canciller alemán, como ahora describía Carlos, en esa posición más pro-Trump, con Macron de alguna manera en la vanguardia, o eso quiere exhibir él, que está en la defensa de la Unión Europea, ayer bajándose a una base en el sur, una base militar en el sur de Chipre. ¿Qué recorrido puede tener la guerra dentro de una Unión Europea que está, como estamos describiendo que está? Antes Lourdes hablaba del tema de Gaza y ahí hubo un movimiento español que provocó un recorrido de la Unión Europea insuficiente dentro de la Unión Europea, pero que no habría existido en ningún caso si no llega a ser porque unos primeros países, fundamentalmente España e Irlanda, dan el primer paso y dicen hasta aquí, esto no es tolerable. ¿Se llegó lejos ahí? Pues lamentablemente no. A mí me parece que más allá de las cosas que podía haber hecho la Unión Europea en términos diplomáticos y económicos, ya simplemente que esté todavía Israel en Eurovisión es un absoluto desastre en este contexto. Pero al menos hizo algo, y yo creo que en este sentido ha pasado algo similar. Probablemente sin el primer paso dado por Pedro Sánchez, pues Meloni, que no es sospechosa de sanchista o socialdemócrata, pues no hubiese dicho exactamente lo mismo sobre el uso de las bases estadounidenses en Italia que había dicho Sánchez. Exactamente lo mismo, y de hecho desde sus altos mandos militares, citando el precedente español. Es decir, que este tipo de gestos o de movimientos políticos, claro que tienen algún peso. Yo prefiero una Europa en la que al menos alguien hace una voz disidente a otra donde la única voz es Merz diciendo que sí a todo a Donald Trump, con las consecuencias que estamos viendo. El primer país que dijo que el 5% de las armas estupendo fue Dinamarca, y ahí los tienes. Ahora dudando de si van a poder mantener Groenlandia, porque esto no se ha olvidado todavía. Esto ahora está centrado en Irán, pero... sobre todo, si le sale bien lo dirán a Donald Trump, pues seguirá Cuba y seguirá Groenlandia de nuevo y seguirá muchas más cosas porque tiene unas elecciones muy complicadas donde quiere llegar con algún tipo de triunfo diplomático o internacional claro que le permita explicar a su base electoral para qué se metió en estos líos, ¿no? Entonces yo sí que creo que la posición española, más allá de que sí, evidentemente Sánchez está intentando hacer con el no a la guerra lo que no consigue hacer con la política de vivienda, que es ilusionar a su electorado. Al mismo tiempo que eso es cierto, está bien que sea así. Está bien que el presidente del gobierno español, pues primero, siga los intereses de España y no los de Estados Unidos. Segundo, siga el sentir mayoritario del pueblo español y no el de Estados Unidos.